Reciban un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión quisiera exponerles el tema sobre análisis e interpretación de datos. Para esta parte tenemos que ya hemos recolectado los datos y los tenemos en una base de datos. Sin embargo, esto no basta. Necesitamos agrupar esos datos para poder obtener resultados que puedan cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces procedemos a ese análisis de datos. Como les decía, entonces necesitamos de esos datos para agruparlos. Eso se convierte en resultados que al final pues son un análisis de los datos que hemos obtenido durante la recolección. Entonces vamos a ver que esos resultados provienen de un manejo estadístico en el caso de que nuestra investigación sea cuantitativa y bueno, el tema está un poco más al enfoque cuantitativo. Vamos a ver que el orden, podemos hacer un orden, primero colocar los datos descriptivos y luego colocar los datos inferenciales. Sin embargo, va a depender también un tanto de los objetivos. Lo que les recomiendo también es que usen el orden de los objetivos. Y los objetivos descriptivos son los que deberían de ir primero. Y de último, pues los objetivos que llevan un análisis ya inferencial. Entonces, vamos a ver que estos resultados pues van a dar respuesta a nuestros objetivos. ¿Qué tipo de análisis tenemos? Bueno, básicamente podemos hacer en investigación cuantitativa un análisis descriptivo, que en ese caso entonces estaríamos presentando frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y gráficas, ¿verdad? En esa forma presentaríamos nuestro análisis de los resultados. Si nuestro estudio es analítico, entonces vamos a hacer un análisis de datos inferencial, aunque en este caso lo más común es que necesitemos del análisis de datos descriptivos en primer lugar y luego procedamos al análisis inferencial. Eso es lo más ideal, ¿verdad? Entonces podemos hacer pruebas paramétricas, no paramétricas o análisis multivariado, ahí dependiendo de lo que requiera nuestra investigación. Entonces, para el análisis de datos se recomienda que empecemos ese capítulo escribiendo de una manera breve la idea principal en lo que resumen los datos. Luego podemos describir hallazgos que hayamos encontrado o alguna limitación también podemos escribir, ¿verdad? Con la que nos hayamos encontrado o alguna otra información que sea relevante. Y bueno, entonces luego procedemos a ese análisis de tablas, de gráficas, diagramas, bueno, lo que necesite nuestro análisis de datos para responder a esos objetivos. ¿Qué dificultades a veces presentamos a la hora de hacer el análisis de datos? Bueno, puede ser la objetividad, que sean muy subjetivos esos resultados, o también la elección de las variables. Quizás este es uno de los mayores problemas, ¿verdad? Que a veces la elección de la variable con respecto a cómo la vamos a representar, si en una tabla, en una gráfica, o el análisis, o más bien la prueba estadística que le vamos a realizar. A veces eso se nos vuelve un poco difícil, aunque se supone que para eso nos debería de ayudar el apartado procesamiento de datos que colocamos en el capítulo 3. Y bueno,
igual que la elección de las variables, la selección de los datos que vamos a representar o la forma en cómo lo vamos a representar. Eso a veces se nos dificulta un poco. Lo otro es la interpretación de los datos. En el caso de los resultados, debemos de colocar, ya hablábamos sobre el cumplimiento de los objetivos, les recomendaría colocar su objetivo solamente para señalar o para ver qué resultados va a colocar para ese objetivo, y también las hipótesis. Entonces ponga el objetivo así literal como lo ha planteado, y luego visualice qué gráficas o qué tablas o qué pruebas estadísticas son las que va a poner para cumplir con ese objetivo. Puede ser que sea una nada más, o puede ser que requiera 3 tablas, 5 tablas para cumplir con ese objetivo. Y debe de hacerlo de manera detallada. Para un informe final, para un artículo de revista, pues es muy limitado la cantidad de tablas y de gráficas que podemos colocar. Entonces vamos a ver, como les decía, el capítulo 4, el análisis de resultados. Podemos comenzarlo explicando con un proceso, el proceso más bien del análisis que se va desarrollando, problemas que obtuvimos, cómo se van a representar esos datos, ¿verdad? El programa que se utilizó al final, podemos decir cuál fue, y algún comportamiento especial que hayan detectado en las variables. Entonces tenemos que el análisis descriptivo lo podemos representar con tablas, con gráficas, como les mencionaba. El análisis inferencial, pues dependiendo, ¿verdad? Pueden haber tablas en las cuales pues se comprueben las hipótesis planteadas, los resultados, ¿verdad?, que obtengamos de las diferentes pruebas. Y en el caso que tengamos un gráfico de dispersión o un gráfico de asociación, pues también lo podemos colocar. El otro apartado del análisis de la información es la discusión de resultados. Y acá vamos a debatir esos resultados, vamos a comparar con otros autores, qué es lo que obtuvieron otros autores y qué es lo que obtuvimos nosotros. Incluso podríamos plantear que podemos debatir qué es lo que encontramos, es decir, explicar el por qué probablemente encontramos diferentes nuestros datos o similares o más alto o más bajo, un valor, ¿verdad? Entonces podríamos discutir esas cuestiones. Y bueno, vamos a ver que podemos a profundizar en ese análisis, y entre más profundicemos en ese debate, en esa discusión, pues mejor es la información que vamos a producir. Importante agregar que en los resultados solo colocamos la tabla con su respectivo análisis de la tabla, pero no un debate en sí del resultado que hayamos obtenido. Es en la discusión de resultados que hacemos ese debate. Y en muchas ocasiones ese es el error, ¿verdad? Nos ponemos a debatir allá en la tabla en lugar de explicar cuestiones que corresponden a la tabla y dejar bien claro qué es lo que quiere decir esa tabla. En cuanto a los errores frecuentes en el análisis de resultados, bueno, tenemos la falta de numeración de gráficas y tablas. Las gráficas se coloca la palabra figura 1, por ejemplo, y ponemos el punto y luego ponemos el título. Igual en el caso de las tablas vamos a poner tabla, el número de la tabla, punto, y luego el título adecuado. No colocamos la pregunta de la cual obtuvimos esa tabla o esa gráfica, no.
no van en forma de preguntas, sino que generamos un título específico para esa gráfica o para esa tabla. Lo otro es que no colocamos títulos de las columnas o de las filas y en el caso de las gráficas de los ejes. Entonces no colocamos a qué corresponde ese eje o esa columna o esa fila. Y lo otro es en el análisis, nos dedicamos a veces a repetir los datos que se observan ya sea en la gráfica o en la tabla, en vez de incluir lo que no se ve en esa tabla o en esa gráfica. Entonces, eso es lo que deberíamos de colocar, ¿verdad? Como análisis de esa tabla o de esa gráfica. Y lo otro es que a veces incluimos resultados que no están contemplados en los objetivos. Eso no se debe de realizar. Para el caso de las tablas de análisis inferencial, el resultado que nos arrojó el programa en sí, ese lo ponemos como anexo. Sin embargo, siempre deberíamos de colocar una tabla con las variables, la prueba que hicimos y el resultado de esa prueba, así como el intervalo de confianza, si fuera posible, bueno, dependiendo de la prueba, ¿verdad? O la significancia podría ser. Entonces, eso sí, deberíamos de colocarlo y de manera agrupada si lo hicimos para varias variables o indicadores. Bueno, este es un ejemplo de cómo deberíamos de comenzar el capítulo 4 con el apartado de análisis de la información, ¿verdad? Colocamos donde se llevó a cabo la investigación, por ejemplo, podríamos colocar esa información. Si fue un estudio en el cual teníamos planteado recolectar o que participaran 100 personas y al final solo participaron 80, entonces colocar por qué no se recolectó el resto de la muestra, qué inconvenientes hubieron, ¿verdad? Y bueno, muchas cuestiones más que podrían suceder que podríamos colocar. Ustedes deben de tener ese criterio para saber qué es lo que podríamos colocar. Bueno, y entonces para el análisis debemos de tener en cuenta que dependiendo del tipo de variable que tengamos, así es el análisis o la técnica estadística que vamos a aplicarle. Por eso es muy importante en este punto que reconozcamos la clasificación de las variables, ¿verdad? Entonces, más en estudios cuantitativos, que vamos a hacer procedimientos estadísticos, es necesario que reconozcamos el tipo de variable que tenemos, si es variable cuantitativa o variable cualitativa. Ahora bien, con las variables, vamos a ver que esta clasificación de cualitativas y cuantitativas se utiliza más que todo en investigación cuantitativa. Ahora bien, no quiero que se vayan a confundir, porque ya he visto esta confusión. Que tenga en mi estudios variables cualitativas no quiere decir que el estudio sea cualitativo, o que si tengo variables cualitativas y cuantitativas no quiere decir que el estudio sea mixto. Como les decía, esta clasificación se utiliza para estudios cuantitativos, ¿verdad? El que tenga estos tipos de variables no hace a mi estudio cuantitativo o cualitativo. Ahora bien, ¿cómo se define o qué quiere decir una variable cualitativa? Y acá vamos a ir más al origen de la palabra, y quiere decir cualidad. Es decir, que estamos midiendo una cualidad, ya sea en una persona o en nuestro objeto de estudio. Estas variables
cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Las nominales significan que son categorías muy bien definidas y las ordinales significan que llevan un orden. Ahora, con las nominales no hay un orden. Significa que todas son iguales. Por ejemplo, el sexo femenino y masculino hay un orden. No, ¿verdad que no hay un orden? Entonces es igual. O no hay un grado. No hay uno que sea mayor o uno que sea menor. Por ejemplo, si preguntamos color de ojos, aunque puedan gustarles más el verde, pero no significa que por eso le vamos a dar una puntuación mayor o menor, ¿verdad? En cambio, en las ordinales aquí hay un orden, aquí sí hay un mayor y un menor. En medicina tenemos la escala del dolor, por ejemplo, podemos preguntar del 0 al 10 cuánto dolor siente. O, por ejemplo, en los años de estudio, no es lo mismo tener estudiantes de primer año a tener estudiantes de segundo, tercero o cuarto año de una carrera. Entonces ahí estamos representando un orden. En el caso de las variables cuantitativas, estas miden cantidades. Y vamos a ver que estas a su vez se clasifican en discretas y en continuas. Las discretas son las que adoptan valores enteros y las continuas pueden adoptar valores decimales. En el caso de las discretas, por ejemplo, ¿qué variables pueden obtener valores enteros? Preguntamos la cantidad de hijos o les pregunto la cantidad de hermanos, ¿verdad? No vamos a tener un hermano y medio o la cantidad de estudiantes, no vamos a tener 20 estudiantes y medio, ¿verdad? Aunque puede ser que hayan algunos ausentes, pero no vamos a hacer 20, sino que van a ser o 20 o 21, no 20 y medio, perdón. Y las variables continuas, estas sí adoptan decimales, por ejemplo la talla. La talla, esta medimos un metro con 50 centímetros, 1.50 podemos decirlo, o 1.65, pero no vamos a decir nada más 1 metro o 2 metros, ¿verdad? No vamos a adoptar valores enteros. Si no, pues todos nos quedaríamos midiendo 1 metro, ¿verdad? Entonces, esa sería pues la diferencia entre las variables cuantitativas, discretas y continuas. Eso es importante que lo reconozcamos y es algo bien básico para estadística porque con eso podemos saber más adelante qué tipo de prueba estadística le vamos a aplicar dependiendo pues del tipo de variable que tengamos. No van a ser las mismas. Por ejemplo, para las variables cualitativas vamos a aplicar, en el caso de estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, eso sí podemos hacerlo. Y para variables cuantitativas vamos a sacar media, mediana, ese tipo de pruebas. Y así para la estadística inferencial, no van a ser las mismas pruebas las que podemos aplicar. Acá está lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos las variables cualitativas o también conocidas como categóricas. Ahí está el tipo de datos que podemos sacar y allí dice que podemos obtener una tabla de distribución de frecuencias, por ejemplo. En el caso de las variables cuantitativas, igual podemos obtener tablas y las diferentes medidas que podemos realizar o calcular. Y bueno, aquí el mismo esquema, solamente que para ver gráficos que podemos aplicar a los diferentes tipos de pruebas estadísticas, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de un gráfico, ¿verdad? Con todos sus elementos. Me mencionaba que debemos de colocar
la figura, ¿verdad?, de la numeración, debemos de colocar el título de la tabla, perdón, en este caso gráfica, el nombre de lo que son los ejes, ¿verdad?, que quiere decir el eje, y acá en este caso tendría que decir casas, pero acá ya lo están especificando bastante bien en cada uno de los datos que se obtuvo, ¿verdad? Y acá, si colocamos que es porcentaje, entonces ya no le ponemos ponemos el símbolo porcentaje. Ahí, entonces acá debemos de comenzar en 0, eso es lo ideal. Y acá en la figura 1 colocamos esa palabra, ¿verdad? Y luego el respectivo análisis de esa tabla, que sería casas positivas, primera visita, ¿a qué corresponde eso? ¿A qué correspondería casas positivas, segunda visita, y casas positivas, tercera visita? ¿Verdad? Entonces podríamos, si en algún momento, repetir algún dato. Sin embargo, pues no es que solo el análisis solo se va a llenar de los mismos datos que tiene el gráfico o la tabla. No se trata de eso, sí podemos mencionarlo como les decía, pero no es ese el fin del análisis, no debería de ser la esencia del análisis. Bueno, y aquí hay otro ejemplo. Les decía que debemos de colocar en el análisis lo que no se ve dentro de la tabla o de la gráfica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, en este caso les voy a explicar con este ejemplo. Bueno, acá está colocado el gráfico, dice 1.8, ahí está la numeración, ¿verdad? Y vemos que en el gráfico hay 3 categorías: favorable, desfavorable por resistencia al antibiótico, y la otra es no hay estudio de resistencia. ¿Qué quieren decir esas categorías? Que prácticamente vendría a ser lo que en este gráfico, ¿verdad? Entonces acá en el análisis explica que hay 3 categorías. Y la categoría favorable se refiere a, dice acá, son todos aquellos que fueron sensibles al antibiótico utilizado en el traslape o que era sensible al antibiótico utilizado empíricamente, ¿verdad? Entonces, vemos que allí nos define que sería favorable, tendríamos que encontrar que sería entonces desfavorable por resistencia al antibiótico, aunque se entiende bastante bien esa categoría, y no hay estudio de resistencia al antibiótico. ¿A qué se referirá con eso, verdad? Entonces, vamos a ver que esto es lo que vendría a ser el ejemplo de qué es lo que no se ve en el gráfico y que vendría a ser lo que colocamos dentro del análisis. Entonces, hablando de las tablas, vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de tablas. Pues estas podríamos clasificarlas dependiendo de la cantidad de variables que incluyamos en la tabla. Puede ser que tengamos una variable, 2 variables, 3 variables, o tablas de contraste en las cuales queremos contrastar 2 variables, 2 o más, ¿verdad? Variables o indicadores podrían ser en todo caso. Este sería el ejemplo de una tabla o de un cuadro en el cual se expone una variable. Acá la variable pues vendría a ser edad, y acá se representan las diferentes edades, ¿verdad? Acá estarían en esta columna las diferentes edades, y vamos a ver que tenemos representada frecuencia, porcentaje y el porcentaje, el cálculo del porcentaje acumulado. Realmente es una variable, pero representaron diferentes datos, tipos más bien de datos estadísticos, lo cual está correcto. Este es un cuadro con 2 variables. A ver, identifiquemos las 2 variables. Bueno, uno vendría a ser la edad,
o los grupos de edad, y el otro pues es el sexo. Acá nosotros decidimos si colocamos frecuencias o colocamos porcentajes. En este se entendería que son frecuencias. Lo ideal es que pusiéramos acá la par de femenino y de masculino, entre paréntesis una n minúscula, ¿verdad? Acá podríamos poner una n minúscula que quiere decir que es el número. Acá también en total podríamos colocarlo. Este es un ejemplo de un cuadro de 2×2, quiere decir, bueno, en medicina se utiliza mucho para estudios de factores de riesgo, en el cual tenemos el grupo que está expuesto al factor de riesgo o que estuvo expuesto y el grupo que no estuvo expuesto, así como también lo contrastamos contra el grupo que está enfermo versus el grupo que está sano, ¿verdad? Y lo podemos hacer para muchas cosas. Es decir, que lo podemos aplicar en diversas variables. Este vendría a ser un ejemplo, ¿verdad?, de esas tablas de contraste. Aquí tenemos una variable, ¿verdad?, y acá tenemos otra variable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se contrasta? Y tendríamos acá, ¿verdad?, que con este tipo de tablas lo más difícil es el análisis, la interpretación de esa tabla. Eso vendría a ser un poco lo complicado de escribirlo y de pues explicarlo en texto escrito, que se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser lo más claros posibles a la hora de explicar. Y bueno, este sería el ejemplo de lo que no deberíamos de hacer con una tabla o una gráfica, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta acá? Bueno, el título. No tiene título, no tiene numeración, entonces debemos de colocarle una. En cuanto a las gráficas, vamos a ver que estas son una impresión visual del conjunto de datos, ¿verdad?, que permiten pues comprenderlos más fácilmente y podemos incluso comparar similitudes o diferencias o podemos detectar patrones. Bueno, entonces con respecto a las gráficas, ya mencionábamos que lo ideal es que comenzáramos en cero, ¿verdad? Lo ideal es que también pongamos de los datos menores a los datos mayores, si llegáramos a tener un orden, ¿verdad?, de la representación de los datos, pero al final pues eso no es muy relevante, si se pudiera. Lo otro son los ejes, tener en cuenta la rotulación, ¿verdad? Y lo ideal es que también no hagamos muchas divisiones o gráficos que tengan muchísimas divisiones que al final no se comprenden, y utilizar números en redondos o enteros es lo más ideal. Tenemos diferentes tipos de gráficas, creo que ya conocen algunas, ¿verdad? Tenemos las gráficas de barra, que son las más comunes. Dentro de estas podemos tener gráficas de barras simples, agrupadas o apiladas. El gráfico de pastel o el circular, que también es bastante conocido, aunque se usa un poquito menos. Histogramas, ¿verdad? Y una pues serie de otros tipos de gráficas. Bueno, y los errores pues prácticamente es lo que hemos venido hablando. A veces no colocamos títulos, numeración, a veces es necesario utilizar notas y no las colocamos. Algo importante que presenta esta diapositiva es que no citamos la fuente cuando es secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, eso más que todo aplicado al marco teórico o a la teoría, y colocamos una tabla o una gráfica y no le ponemos la fuente. Ese sería un error. Y otro error sería citar la fuente cuando es primaria. ¿A qué se refiere eso? Bueno,
que se supone que todas las gráficas que como investigador hemos elaborado, esas no necesitan ser referenciadas o no necesitamos colocar una fuente porque son propias. Entonces es como que nos estemos autorreferenciando o autocitando. Entonces eso no lo recomiendan muchos autores. Entonces cuando el dato es de nosotros, ya se sobreentiende que esa gráfica es de nosotros, entonces por eso no colocamos fuente. Bueno, en cuanto a la gráfica lineal, dice que esta lo que trata es demostrar patrones o tendencias por lo generales en un tiempo, ¿verdad? Comparando un tiempo con otro, un año con otro. En medicina se usan mucho, más que todo en epidemiología, para los corredores endémicos, ¿verdad? Se utilizan también y hace una serie de comparaciones de datos. Vemos un ejemplo de esa gráfica lineal. Aquí está la serie de tiempo que les mencionaba, ¿verdad? Y pues dependiendo de la variable, aquí está el título, ¿verdad? Así va a ser lo que querramos demostrar. Acá dice que el eje es por 100.000 habitantes, ¿verdad? Esa es la tendencia en cada 100.000 habitantes. Y pues este vendría a ser un ejemplo de gráfica lineal. El gráfico de barras, como decíamos, es de los más utilizados. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Y también nos ayuda a comparar datos. Entonces, vamos a ver que es más aplicado para variables ordinales, es lo más ideal, ¿verdad? Y puede aplicarse también en algunas variables cuantitativas discretas. En los histogramas, acá pues lo ideal es aplicarlo en variables cuantitativas de tipo continuas. Eso vendría a ser lo ideal y bueno, tenemos que el punto medio es el del intervalo. El del punto medio del histograma debería de corresponder a ese intervalo. En cuanto a la gráfica de pastel, esta se recomienda utilizar en variables cualitativas politómicas, no en variables dicotómicas. Es decir, si tenemos el sexo, no lo vamos a representar masculino y femenino en una gráfica de pastel. Mejor pongámoslo en una tabla o en todo caso en una gráfica de barras, pero no en un gráfico de pastel o que estemos frente a una variable que tenga respuesta sí y no. Entonces, en ese caso, pues preferimos una tabla o una gráfica de barras. Lo más que puede también tener una gráfica de pastel de variables es cinco áreas utilizadas. Eso es lo más también. Y bueno, básicamente eso sería con respecto a la gráfica de pastel. Eso sería pues por el momento con respecto al tema de análisis de datos. Muchas gracias por su atención.